Bueno, iniciamos con el tema de funciones. En el material que ustedes ya tienen disponible en la plataforma de nuestra universidad, pues ya pueden obtener esta presentación que estamos viendo. Aquí nosotros estamos explicando sobre los temas que vamos a abordar, pero en este video pues vamos a hacer básicamente una introducción al tema de funciones, y que creo yo que será suficiente explicación hasta que nosotros regresemos. Bueno, aquí explicamos nosotros qué es una función, algunos beneficios o ventajas que tiene el uso de las funciones, que básicamente es aislar problemas o escribir códigos en bloques. Sale que por esa razón pues se creó o se llama nuestro lenguaje estructurado, ¿sale? O se dividen en módulos, pequeñas rutinas, ¿no?, que se llaman funciones. Y aquí nosotros estamos explicando la estructura, la estructura de una función. ¿Cuál es aquí por ejemplo estamos poniendo el tipo de dato de retorno? Aquí básicamente nosotros estamos devolviendo una respuesta, sale un tipo de dato, sale, es como el resultado de una operación que realizamos dentro de esta función. Y bueno, obviamente ocupamos los parámetros de entrada. Aquí, como podemos ver en las flechitas, esos son los parámetros de entrada, y aquí dentro de la función nosotros trabajamos con esos parámetros de entrada y devolvemos un resultado, ¿sale? Ocupamos nuestra palabra reservada return, ¿sale? Devolvemos un entero o algún tipo de dato ahí, ¿sale? Que nosotros vayamos a verificar. Aquí estamos haciendo estamos como que ejemplificando, ¿sale? Estamos explicando el tema de funciones mediante, pues no sé, como en cosas muy comunes, ¿no? No sé, como que esta máquina recibe estos ingredientes, ¿sale? Esta máquina se llama función, recibe los ingredientes los cuales necesita para crear un producto, ¿sale? En este caso una pizza. Pero bueno, esto tiene más sentido cuando lo veamos ya en clases, quizás recordemos esto, ¿no? Y luego de inmediato nosotros pues ya nos vamos a la práctica. Aquí por ejemplo estamos en esta diapositiva, en la 7, pueden ver básicamente los pasos que nosotros debemos de seguir para usar funciones. Uno de los primeros pasos que nosotros debemos de definir es la declaración de la función. Es el primer paso, ¿no? Definir esa función o declarar la función. Aquí por ejemplo estamos declarando dos funciones, la suma y potencia, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos también, el segundo paso es la implementación de la función, ¿sale? Y el tercer paso es pues llamar esa función. En la siguiente diapositiva aquí podemos ver claramente los pasos, ¿no? Entonces el primero es la declaración de la función, o también conocido como prototipos, ¿sale? Estamos creando los prototipos acá arriba, o los estamos declarando. Y luego el segundo paso es la implementación de la función, ¿sale? Lo estamos declarando. Aquí por ejemplo, aquí estamos definiendo una función que se llama suma, ¿sale? ¿Qué tipo de datos retorna? Un entero, ¿sale? Devuelve un número. ¿Cuáles son los parámetros de entrada que recibe? Son dos, ¿sale? Ambos son enteros, ¿sale? X y Y. Entonces nada más, ¿sale? No olvidar que en la declaración de la función nosotros lo ponemos con punto y coma, ¿sale? Declaramos esas funciones y al final pues es necesario poner el punto y coma, si no lo ponemos marca un error. El siguiente paso es la implementación de la función, es decir, aquí nosotros debemos de ya escribir el código, es decir, escribir las instrucciones suficientes que resuelven el problema, ¿no? Que va de acuerdo a lo que nosotros hemos declarado en la función.
Y el tercer paso y último es un poco más sencillo, es llamar a la función. ¿Quién llama a esas funciones? El main, la función principal. Aquí es donde ya entra ese concepto de función. Ya explicamos que al final de cuentas la función main pues es eso, sale solamente una función, solo que es la función principal. ¿Por qué se le llama principal? Porque es quien controla todo todas estas llamadas, ¿sale? Es quien manda a llamar las funciones, a mandarles a decir, ¿sabes qué? Necesito que me calcules esta suma, ¿no? Y ya, la función es quien lo hace, y cuando termina la función de realizar esa operación, pues le dice a la función main, ¿sabes qué? Ya acabé y ese es el resultado, ¿sale? Entonces, la función main es quien lleva el control de la orquesta, ¿no? Es quien manda en esta parte, ¿no? Entonces, quien manda a llamar a las funciones, a todas las funciones que nosotros declaramos en nuestro programa, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ya básicamente ustedes pueden hacer este ejercicio, sale de la suma, para poder ver, pues implementar esos pasos que nosotros hemos mencionado. Primero van a declarar la función suma aquí. El segundo paso es implementar esa función, ¿sale? Y el tercer paso y último paso es la llamada de esa función dentro de la función principal, ¿no? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, también nosotros debemos de explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de las variables. Hasta ahorita nosotros hemos trabajado con variables locales, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, en esta función, en la función main, tenemos la variable local r, ¿sale? Que recibe lo que le devuelve la función suma. Aquí le mandamos a llamar la función suma, ¿sale? Con su nombre y los parámetros le pasamos directamente, ¿sale? Y ya sabemos que la función suma pues va a realizar la operación. Aquí fíjense ustedes, sale que en el return aquí está haciendo la operación x más y, punto y coma, y devuelve el resultado aquí, ¿no? ¿Quién cacha el resultado? Pues aquí es r. Entonces fíjense ustedes que acá dentro de suma, dentro de la función suma, también tenemos declarado una variable, sale, que se llama r. Aquí no nos debe de mandar ningún tipo de error nuestro compilador, porque ambas variables, es cierto, se llaman iguales, pero están en diferentes ámbitos, ¿sale? Están declaradas de forma local, ¿sale? Es decir, esta r que está dentro de la función main únicamente me sirve dentro de la función main. Fuera de ella ya no sirve, ¿sale? Es decir, yo ya no puedo ocupar esa variable porque pues no está declarada como tal, ¿sale? Como una variable global, por ejemplo, ¿sale? Entonces, fuera de la función main, esa variable r ya no lo voy a poder ocupar, el compilador me va a dar un error, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es por eso que acá dentro de la función suma nosotros podemos declarar otra variable r, ¿sale? Y la podemos ocupar acá mismo también. Únicamente nos sirve esta r dentro de la función suma, ¿sale? Fuera de ella ya no nos sirve. Entonces, por ello que ambas variables no entran en conflicto, porque su contexto está limitado, es decir, son variables locales, ¿sale? Para declarar las variables globales, pues únicamente acá después de declarar las funciones, aquí podemos poner int r, punto y coma, ¿no? Y ya esa variable r la podemos ocupar dentro de la función main y dentro de la función suma, ¿sale? Entonces la podemos considerar como una variable global. ¿Cuándo es necesario, por ejemplo, declarar variables globales? Por ejemplo, cuando necesitamos variables que tengan algún valor de tipo constante, ¿no? Por ejemplo, no vayamos tan lejos, ¿no? Declarar la variable pi, ¿sale? Entonces aquí ponemos float
pi, y de una vez lo inicializamos, ¿no?, con su valor de 3.14, 16, 18 y todos los que se sepan, ¿sale? Entonces esa variable pi la podemos ocupar dentro del main y dentro de las demás funciones que nosotros vayamos a declarar, y siempre y cuando tener en cuenta que es una variable global, ¿sale? Entonces también vamos a ver algunas cuestiones ahí que tienen que ver con las funciones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sale? Y también que tiene que ver con las variables globales y locales, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que nosotros teníamos que explicar y ver, ¿no?, estudiar esta parte con lo que tiene que ver las funciones. Recuerden los pasos que deben seguir, ¿sale? Declaración de la función hasta la parte de arriba, la implementación de la función, ¿sale? Y ¿quién manda a llamar esa función? Pues la función principal, ¿sale? El main, el principal, ¿sale? Es quien controla todo, ¿no? Es quien manda a llamar a las demás funciones si necesita hacer algún cálculo, ¿sale? Aquí luego vienen algunos ejercicios, pero nosotros vamos a, por ejemplo, ver rápidamente o implementarlo aquí en vivo, ¿sale? Bueno, no tanto en vivo, sino que para que ustedes lo vean, ¿no? Coma int x, que realmente es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Esa es una función, recibe dos parámetros. Obviamente aquí nada me limita recibir otras variables, ¿no? Así, por ejemplo, char n, ¿sale? No sé, otro tipo de datos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí ustedes por favor no porque yo puse aquí que recibe dos parámetros y siempre va a ser así, no, o sea, son los parámetros que ustedes necesitan para trabajar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, bueno, primero vamos a implementar esto y luego hablamos de otros ejemplos, ¿sale? Aquí pues ya nosotros ya declaramos nuestra función. Ahora sí vamos a implementarla. De nuevo sigue casi la misma estructura que nosotros habíamos puesto en la parte de arriba, ¿sale? Int x, int y, aquí estaba cometiendo ahí un error. Bueno, aquí por ejemplo ahí nosotros podemos hacer eso demasiado fácil. Si vamos a hacer una suma entre estos dos parámetros que estamos recibiendo, recuerden de nuevo, ¿no? Les vuelvo a recordar que nosotros vamos a trabajar con los parámetros que recibimos aquí, ¿sale? Si aquí recibimos 3 parámetros, pues con los 3 vamos a trabajar, ¿sale? Si por ejemplo quieren calcular la suma de 3 números, pues vamos a tener aquí otro parámetro, ¿no? ¿Sale? Y recuerden, pues todos estos parámetros también son los mismos que están por acá arriba, ¿sale? Entonces trabajamos con esos parámetros que recibimos de entrada. Esos son los parámetros de entrada, ¿sale? Y este es el tipo de dato de salida, o es un parámetro de salida, ¿sale? Es, digamos, la respuesta, ¿no? O el resultado, más bien, de la operación que se vaya a realizar dentro de nuestra función. Por aquí, por ejemplo, vamos a poner x más y. Así, únicamente nosotros ya estamos devolviendo esta suma, que al final de cuentas es un número, ¿no? Porque los dos parámetros que recibimos de entrada son números enteros, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el resultado es un número entero. Esto, por ejemplo, para ejemplificarlo un poquito más, podemos declarar aquí una variable local que le pongamos r de respuesta, y va a contener la suma, ¿no? X más y, así, ¿sale? Y aquí modificamos esto y únicamente mandamos r, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, ¿qué va a tener r? Pues un número entero, ¿sale? Y pues ya hicimos los dos pasos, ¿sale? La declaración de la función aquí, o el prototipo, y aquí la implementación de la función. ¿Qué es lo que nos falta? El tercer paso,
El tercer paso y último paso pues es la llamada a esa función, porque aquí recuerden ustedes la función main, ¿sale? Este es el, digamos, el papá, ¿no? El que pues básicamente manda a llamar o manda a hacer a sus hijos lo que él necesita, ¿no? Aquí por ejemplo en nuestra función main únicamente pues manda a imprimir eso, ¿sale? O sea, esto que pusimos acá, y no hace otra cosa. Entonces tenemos que, aquí es donde la función main tiene que mandar a llamar a esa función. ¿Cómo lo manda a llamar? Pues con su nombre y pasándole los parámetros que pide, ¿no? O así como fue declarado aquí, ¿no? Aquí nosotros sabemos que recibe como parámetro 2 números, entonces estos parámetros pues son los que debemos de mandar, ¿no? Y aquí finalmente, por ejemplo, pues ya mandamos a llamar nuestra función acá arriba, ya sabemos que retorna un resultado, es decir, hace la suma de estos dos números, sale, aquí nosotros indicamos eso, ¿no? Y aquí pues únicamente se recibe ese número, ¿sale? Y se asigna a t, ¿no? Entonces t tiene, digamos, la suma de estos dos números, ¿sale? Aquí por ejemplo la suma es % de coma t, ¿no? Como ya habíamos dicho que t tiene el resultado, ¿sale? Porque aquí mandamos a llamar la función, y esta función ¿qué es lo que nos devuelve? Pues el resultado de la suma, y se lo asignamos aquí nosotros a t. Entonces ahora sí, como ya mandamos a llamar en nuestra función principal la función suma, pues debemos de tener resultado, ¿no? Si la suma es 100, por eso yo le estaba modificando aquí hace rato porque tenía 28 y quería que fuera 100, por eso le puse ahí el 22. Sale. Bueno, otro ejemplo, imaginen ustedes que tienen que evaluar, por ejemplo, si un número es primo o no. Aquí por ejemplo yo ya tengo estos ejercicios, ¿sabes? Son como que los primeros, ¿no?, que debemos de nosotros de realizar o de ver, ¿no?, cuando nosotros iniciamos en este mundo. Pues déjenme ver si tengo otro que es con funciones. Ahí dice funciones recursivas, eso apenas lo vamos a ver, ¿sale? Entonces quería hacer lo del factorial de un número, pero con funciones, ¿sale? Entonces por ahí lo pueden checar ustedes en sus casas. Lo que pueden hacer es pues todos los ejercicios que han hecho, pasarlos ahora sí a funciones, ¿no? Eso sería una buena tarea. Bueno, aquí entonces por ejemplo yo tengo aquí otro programa. Rápidamente lo que hace es calcular cuántos números primos hay en este rango, ¿no?, de 1 a 1000, ¿sale? Fíjense ustedes, bueno, aquí olvídense de esta parte por lo mientras, ¿sale? Ahorita lo explicamos, pero céntrense aquí, ¿sale? En la declaración de la función dice int, o sea, el tipo de dato que va a retornar, primo, así se llama la función, y que recibe como parámetro de entrada solamente un número, ¿sale? Un entero. Es todo lo que recibe, nada más, ¿no? Entonces aquí de nuevo, por ejemplo, en la definición de la función, aquí pues ya de nuevo tiene la misma estructura, solo que aquí nosotros ya escribimos las instrucciones que necesitamos para ver si ese número es primo o no, ¿sale? Aquí únicamente pues ya esa es como que parte de mi lógica, ¿sale? Para verificar si un número en ese rango pues es primo o no, ¿sale? Aquí dice si esto se cumple pues no es 0, ¿sale? Recuerden ustedes que los números primos son aquellos que únicamente son divisibles entre 1 y entre sí mismo. Por lo tanto aquí empezamos a dividirlos, ¿no?, entre 2 hasta un pasito antes de llegar a ese número. Si ese número fuera, por ejemplo, 20,
aquí el i llegaría hasta el 19, ¿no? Por esta condición. Y si esta condición se cumple, es decir, si ese número es divisible entre 2, entre 3, entre 4, hasta entre 18, si n vale 20, entonces si esto se cumple, entonces pues no es primo, ¿sale? Y de caso contrario, pues ya, aquí se devuelve un 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, toda esta parte nosotros teníamos que explicarlo muy bien, porque aquí si esta condición se cumple inmediatamente le retornamos el mando a la función main. Es decir, aquí termina el programa, ¿sale? Aquí, no termina el programa, perdón. Aquí termina la chamba de esta función, ¿sale? Vamos a suponer que el n vale 2, ¿sale? Entonces i igual a 2, i menor a 2, y esto, ¿no? Entonces aquí se va a multiplicar esto, 2 módulo 2 igual a 0, por supuesto que sí, ¿sale? Entonces se cumple esta condición y inmediatamente se le devuelve el mando a la función main. ¿Qué es lo que retornamos? Pues un 0, ¿sale? Aquí, es lo que devolvemos, ¿no? Es decir, si no es primo, le devolvemos un 0. Si es primo, devolvemos un 1, ¿sale? Es lo que hacemos acá, ¿no? Entonces, si esta condición se cumple, pues inmediatamente se le devuelve el mando a la función main. Y si no, pues seguimos comparando, ¿sale? Y si esto nunca se realiza, o sea, nunca entra aquí, pues por default devolvemos esto, ¿no? Es decir, que es primo el número. Entonces, aquí por ejemplo ya hacemos esta parte, imprimimos los valores únicamente si es 1 aquí, ¿no? Si mandamos a llamar la función dentro del if, chequen ustedes esta parte, ¿sale? Porque no precisamente tenemos que hacerlo acá, pues como una instrucción, acá no primo así, ¿sale? Sino que se puede, ¿no? Que dentro del if nosotros mandemos a llamar la función y lo comparamos, ¿no? Que si lo que devuelve esta función es igual a 1, pues significa que encontró un número primo. Entonces, de esta forma yo busco los números primos que se encuentran en este rango de números, es decir, desde 1 hasta... bueno, aquí no llega a 1000, ¿no? Es 999. ¿Sale? Entonces, aquí igual no pasa nada, lo ponemos así y ya está. ¿Sale? Entonces, únicamente es para que ustedes vean el manejo de funciones, los pasos que deben de llevar. La declaración, la definición aquí y la llamada, ¿sale? A esa función. Es lo mismo que hicimos acá, la declaración, la definición y acá, la llamada de esa función, ¿no? ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber, salen los comentarios o me envían un correo, ¿sale? Entonces, pues eso es todo y espero haberlos ayudado mucho y por favor, traten de realizar los ejercicios que tienen que ver con el manejo de funciones.